Vamos a charlar unos minutos para analizar este panorama con Beto Valdés y Miguel Ángel Boyano, que nos acompañan hoy y que los quise reunir porque no había otra manera, ¿no? Beto, Miguel, ¿cómo les va? ¿Qué tal, Jorge? Bueno, Beto, a ver, arranquemos un poco con la política. Danos la pincelada de... Porque a mí lo que me preocupa no es solamente la posición de la Presidente o de Axel Kicillof. Lo que me preocupa es que me parece que la oposición cree que las deudas no hay que pagarlas. Es muy interesante el escenario. Estamos frente a un escenario que ha cambiado por completo, no solo desde el punto de vista financiero y con consecuencias en la economía real, más allá de cómo termine esto, sino porque el gobierno, en su capacidad muy de la influencia del recientemente fallecido Ernesto Laclau, suele marcar la cancha con esa metodología maniquea de blanco-negro, de buscar enemigos, independientemente de que el lunes se encontraron con un escenario que no preveían, que era el fallo desfavorable de la Corte Suprema de los Estados Unidos. No había un plan B. Entonces comenzaron a tientas a improvisar, pero al mismo tiempo que improvisaban, con una enorme incapacidad en los responsables de la negociación, el equipo económico, la embajadora Cecilia Naón, la embajadora argentina en Washington, Sergio Chodos, el representante argentino en el Fondo Monetario Internacional, Hernán Lorenzino en su momento, Cosentino, que era secretario de Finanzas, son muchos los responsables de esta situación. Uno lo que percibe es que rápidamente el oficialismo marcó la cancha y comenzó, como es habitual, a correr por izquierda al mundo político, y yo te diría periodístico, y a muchos economistas, con el concepto de que aquel que se desalinee centímetros de la línea o lo que plantea el gobierno está a favor de los buitres. Y es una especie de malvinización en ese sentido. Claro. Recordemos lo que ocurrió durante el conflicto bélico en 1982, en términos de que, salvo el Movimiento de Integración y Desarrollo con Rogelio Frigerio y Arturo Frondizi y Álvaro Sogray, que entre ellos tenían diferencias, el resto del mundo político y sindical se subieron al avión y se fueron a Malvinas, hasta desde el peronismo, pasando por Contín, que era el presidente de la Unión Cívica Radical, a Jorge Abelardo Ramos. ¿Por qué? Porque ahí también había una sensación de que aquel que decía, che, esto es una aventura contra la OTAN, no, era ser pro-inglés. Claro. Y esta situación yo coincido con vos, es muy preocupante porque uno no ve a la oposición poniendo mesura y balanceando, es decir, dejando en evidencia las cuestiones que por lo menos uno se escucharía de hombres que han sido legitimados hace muy poco, el año pasado, y que aparentemente tienen una mirada distinta desde el punto de vista económico y del no aislamiento de la Argentina. Claro. Pero están siendo arrastrados por esta instancia todos, claro. Evidentemente, más allá de que también hay otro tipo de picardías. Hay un sector del sistema financiero que también juega a esto de que, bueno, desde la adolescencia, el concepto de decir, bueno, algo va a tener que ocurrir, claro. Tiene que llegar la caballería, esto no puede ser, es decir, no querer aceptar lo inevitable, y en eso se ve claramente en este escenario que genera enorme incertidumbre, no solo desde lo financiero, sino también desde lo político. Miguel, hoy charlábamos, a ver, todo parece indicar que Argentina opta por una cesación de pagos antes que cumplir con el fallo. Es la sensación, me parece que hoy en el mundo político y las señales que ha dado el ministro de Economía, el jefe de gabinete y la propia presidenta, es bueno, el 30 de junio vamos a pagar 900 millones, de los cuales 230 millones deberían pagarse en Nueva York, y bueno, esos están hoy claramente en duda porque se cayó la famosa cláusula esta de que nos permitía mantener ahí, seguir pagando sin que nos embarguen. Tu visión. Bueno, creo que algo para destacar es el total desconocimiento que manifiesta el ministro de Economía al decir que va a intentar hacer un canje de esa deuda y trasladarla a Buenos Aires para pagarla acá. Simplemente es una burrada, porque no hay ningún banco que
siquiera pueda prestarse a intermediar en ese canje. Y además no hay tiempo material para hacerlo. Y si es una estrategia de negociación, tampoco entiende que no hay más espacio de negociación. Tiene un fallo firme en contra y tiene un fallo firme de los Estados Unidos que va a imponer todos los medios que tenga para hacerlo cumplir. No sé cuáles sean esos medios. Obviamente se está investigando si se pueden embargar bienes de Argentina afuera, pero imaginando que eso no lo consiguiera, me parece que ponerse Estados Unidos todavía más en contra de lo que ya ha manifestado estar, con simplemente decir que no queremos o vamos a intentar eludir una sentencia en firme, porque eso es pretender canjear la deuda que tiene que pagarse en Nueva York por deuda de ley argentina para pagarla en Buenos Aires, es decir, bueno, voy a hacer un intento de no cumplir el fallo de ustedes, y lo está diciendo el ministro de Economía a viva voz, adelante de todo el mundo. Y también coincido con esta idea de que la oposición no ha marcado con suficiente fuerza el hecho de que esto es un disparate institucional. Es decir, es como la estatua de Colón. Hay un fallo en contra y sigue ahí en el piso. Claro. El gobierno pareciera que le resultan graciosos los fallos. Simplemente, si no son a favor de él, no los cumple. No los cumple. Yo estaba pensando, digo, Beto y Miguel, digo, mientras hablábamos de estos números, digo, a ver, a Repsol nos sentamos a negociar con Repsol y en realidad le pagamos en bonos un paquete que posiblemente, si hubiésemos hecho las cosas bien en su momento y evitábamos ese nacionalismo, o el patrioterismo, que me gusta decir, el patrioterismo, probablemente nos sería más barato. Digamos, en aquel momento le hubiésemos ofrecido a Repsol una indemnización, o mira, te ofrezco una indemnización y seamos socios en exploración, digo, nos hubiera salido más barato. Finalmente nos va a costar como 10.000 millones. Y puede llegar a costar más por efecto de las ejecuciones de las cláusulas si no llegan a los valores, etcétera. Luego con el Club de París, yo si mal no recuerdo, y corregime Miguel o Beto, el default del Club de París creo que no llegaba a los 4.000 millones cuando fue en el momento de la Asociación de Pagos de 2001. Bueno, 10 años más tarde o 12 años más tarde nos sentamos y le vamos a dar 10.000 millones, que bueno, es lo que corresponde. A ver, impago, esto entró en mora, van intereses, capital, actualización por lo que quieras. Ahora, en ese sentido sí terminamos negociando, pero también hay una postura excesivamente ideológica con el tema de que los holdouts, que supuestamente serían 15.000 millones, es que a ellos no, de ninguna manera, y a ellos no les vamos a pagar, cuando en realidad algún día alguien se los va a tener que pagar, porque como vos decías recién, Miguel, ya hay un fallo que dice, mira, ya hemos perdido, o sea, no hay otra instancia. Entonces, si hubiera una corte lunar o en Marte, podríamos a lo mejor apelar, pero es que se nos acabaron los recursos. Más que ideológico, es casi un capricho y una actitud tremendamente dogmática, basada en esto mismo que vos decías. Para el gobierno, evidentemente, fue un costo político, porque era casi reconocer, sobre todo por lo emblemático de Repsol, cuando hablaban de la recuperación y Kicillof prácticamente decía que nos iban a tener que pagar a nosotros. Pero lo hicieron, fueron avanzando, pero nunca contemplaron el tema holdouts. O sea, lo subestimaron, lo minimizaron, apostaron fuerte al criterio de que la administración Obama, con esa mirada muy argentina, de analizar el sistema político de otro país. Es impensado que un funcionario de la Casa Blanca, como sí ocurre en la Argentina, llame a un ministro de la Corte y le diga, che, acá dice Barack, déjense jorobar, denle una mano. No se manejan así las cosas. De hecho fue un 7-1, 7-1 contra la postura que había fijado el Poder Ejecutivo de Estados Unidos, lo cual demuestra una independencia de poderes importante, la postura del Fondo Monetario Internacional. Ahora, a propósito también de lo que planteabas vos fíjate también qué dato, que quizás pasa desapercibido por esta dinámica monstruosa. Una vez que se conoce el fallo de la Corte, que todo el mundo evidentemente respeta fuera de la Argentina, hay un silencio que hace mucho ruido, que es del Departamento de Estado, o de la Casa Blanca, o del Tesoro, si querés, y del Fondo Monetario Internacional. Acá la mirada, en algunos sectores del gobierno, era que, bueno, nos van a salir a acompañar, están buscando.
recién están apareciendo algunos países de la región a criticar. Entonces, pero claro, ¿cómo vas a esperar que otros organismos planteen algo cuando se considera que es última palabra, que es sentencia definitiva? Claro. Miguel, a ver, ante un posible escenario de que Argentina finalmente opte por no pagar, ¿no? Y finalmente plantear otra vez ¿ves un panorama tan dramático como algunos dicen? Esto te lo pregunto ¿por qué? Simplemente porque a mí me da la sensación de que hoy la Argentina en el mercado es un mercado fronterizo, en el mercado global. O sea, yo creo que hoy Argentina en términos de volumen, de injerencia, digo, está en el G20 en realidad por una invitación, pero nos han querido expulsar. Y hoy Argentina es un productor de alimentos, pero desde el punto de vista de los mercados financieros y me parece que incluso de la influencia política, hoy Argentina tiene un peso prácticamente irrelevante, ¿no? En comparación a los 90 y a 2001. Sí, bueno, exactamente. Digo, tiene, o sea, hoy ¿sería tan dramático un default como fue el 2001, que fue el default prácticamente el más grande de la historia? Sí, claramente que sí. O sea, aunque sea por estos montos pequeños y que luego... Es que no se trata solamente de los montos, sino que este gobierno tiene expectativas planteadas, en parte también porque solo ha tenido un plan A y nunca un plan B o un plan C, expectativas de diferentes entradas de dólares, sea por nuevas inversiones en YPF o nuevos créditos que buscaba conseguir, que por eso hizo el acuerdo con Repsol y con el Club de París, que simplemente se le congelan con todo esto. Entonces, estamos nuevamente en un escenario donde vamos a tener muchísimo más pesos que dólares, porque si pagamos la deuda que tenemos que pagar, va a salir una enorme cantidad de dólares. Y si no la pagamos, van a dejar de entrar muchos dólares que estábamos esperando que entraran. Con lo cual vuelve a acentuarse la brecha entre la cantidad de dólares disponibles en el país y la cantidad de pesos. Eso en español es devaluación. Pero la consecuencia la conocemos todos. Pero me parece que de alguna manera hablaban de cuestiones distintas, ¿no? Vos lo que decís, y me parece que uno coincide, que un eventual default sería con consecuencias muy graves para el sistema económico, y me parece que vos apuntabas más a nivel global. ¿Qué impacto puede tener en los países emergentes, en el contexto internacional, el default de la Argentina? Lo que pasa es que en realidad cuando entramos en una situación como esta, las consecuencias son inmedibles, porque no sabemos todo lo que puede desencadenar. Pero a nivel global, digo, no tenemos el impacto del 2001, me parece. A nivel global... O sea, digo... Claro, la repercusión que puede tener en otros el lados. default generó zozobra en los mercados. Acuérdate que ayer yo creo que hoy los mercados pasamos de... O sea, los mercados, los que suben van a seguir subiendo. Argentina en ese sentido, bueno, podría pegar un poco en la deuda de ese 93% que ha sido... que ha aceptado la reestructuración, sí. Pero mismo en el 2001, si creemos que nosotros tuvimos un impacto en el mundo, es un poco equivocado. Claro, teníamos el 11S también. En el 2001 estaba pasando otras cosas en el mundo. Argentina nunca fue demasiado relevante como para ocasionar ningún tipo de crisis. Claro. ¿De acuerdo? O sea, nuestro tampoco tuvo fue peor, no fue tanto como fueron los efectos de Rusia. Voy a decir que tampoco tuvo tanto efecto la devaluación de Brasil del año 2001-2002. Que hubo un movimiento muy fuerte ahí. Sí. El mundo estaba en otro problema. Y Argentina no va ni siquiera a hacerle cosquillas al sistema financiero internacional, si era esa la pregunta. No tiene ningún efecto. Porque esa es una de las herramientas que... Claro, que usa el gobierno. Que usa el gobierno y que llevó a la Corte. El gobierno habla de otra cosa. Habla que esto va a sentar un precedente para que sean muy difíciles futuras reestructuraciones de países. Sí. Eso es lo que dice el gobierno. Pero al respecto, no sé si ustedes saben que el gobierno optó por sacar una cláusula que tienen casi todos los arreglos de reestructuración, que se llama Collective Action Clause, que es una cláusula por la cual la minoría tiene que acogerse a lo que decidió la mayoría. Entonces, ese 7% iba a tener que acogerse a lo que el 93 había aceptado. O sea, eso lo quitó el gobierno. Eso lo quitó como un elemento adicional de presión, diciéndole, si no aceptan esto van a tener nada. Sí. ¿De acuerdo? Esa fue la bravuconada que incluso sacó el Financial Times, donde decía, Argentina se está pegando un tiro en el pie. Y ese tiro en el pie le está empezando a doler
muchísimo hoy. Claro. Porque si hubiera tenido esa Collective Action Clause, esa cláusula de acción colectiva, ese 7% que es de los holdouts, hubiera tenido que acogerse, Claro. ¿de acuerdo? Pero como elemento extra de presión, patoterismo, bravuconada, las palabras que todos conocemos, optó por no ponerlo. Acá estamos. A mí me parece que también lo que es importante es analizar que todavía estamos frente a un PRODE, lamentablemente, o casi como estas casas de apuestas ahora con el Mundial, Sí. Y me parece que todavía hay un porcentaje, ya no sé cómo medir los promedios, de que se llegue a un acuerdo. Quedan prácticamente, contando a partir de hoy, 7 días hábiles Claro. para buscar esa alternativa. Pero es un poco lo que decías vos, evidentemente, si desde el oficialismo no se comprende que no hay negociación, o por lo menos en primera instancia decir, bueno, vengo a pagar y tratar de intentar algún tipo de acuerdo. Sí, pero me dejas interrumpirte ahí. Tenemos que terminar con la ilusión argentina de que alguien va a hacer algo por nosotros. Porque así era como que, bueno, le van a pedir opinión al Procurador General, nos van a dar tiempo para que venza la cláusula Rufo y podamos arreglar el problema del 2015. No hay nada que nos haga pensar que alguien va a hacer algo por Argentina. Eso es una ilusión. Y en este caso, el fondo NML es un fondo profesional que se dedica a esto. Se dedica a comprar deuda por centavos y a cobrarla en su totalidad. ¿Es una estrategia financiera? Sí. ¿Es criticable? Puede ser. Pero es lo que hacen. No lloremos acerca de si está bien o está mal. No importa, es lo que hacen y tiene un fallo de la justicia. Realmente. Y es un dato importante este que vos señalás, más allá del juicio de valor, que no viene al caso, que es una estupidez en este momento, que precisamente Paul Singer tiene espalda suficiente y tiempo para aguantar. Aldo Piñanelli, cuando era presidente del Banco Central, él cuenta la anécdota, Sí. que lo conoció y lo trató y que le dijo Singer, yo no tengo ningún apuro, tengo espaldas, tengo abogados, es más, lo pueden cobrar mis nietos, pero lo voy a cobrar. Entonces, eso es lo importante, no visualizar y en base a eso fijar un curso de acción y una estrategia diciendo, che, estos no son un grupo de tipos de los famosos Sí. Jubilados no de son los jubilados Nebraska. alemanes, sí, correcto. O los que, bueno, los corres un poco con el Y default. terminaron cerrando. Estos son profesionales que ya ganaron. Exactamente. El margen de maniobra es simplemente ver cómo se va a ejecutar y eventualmente decirle, bueno, déjeme pagar este cupón y veamos, no cómo arreglamos, veamos cómo le pagamos. Cómo le pagamos, Porque claro. le vamos a tener que pagar los 1.330 y tenemos que estar preparados para que el resto de los 15.000 nos haga juicio y nos gane. Entonces, saquémonos de la cabeza esa idea de que no vamos a tener que pagar esos 15.000 extra. Los vamos a tener que pagar porque ya fallaron en nuestra contra. Claro. Empecemos a pensar cómo los vamos a pagar en vez de continuar con esta idea torpe de decir, a ver qué alineamiento de planetas pudiera darse para que no tengamos que pagar. Ya está, se perdió. Ahora, a enfrentar la situación. A mí me preocupa mucho el clima de ebullición de estas últimas horas en el oficialismo, en términos políticos, y la movida que hay para trasladar mucha gente, darle una carga épica y muy nacionalista al acto de Rosario. Claro. Y el contenido del discurso de la presidenta. Que hay que estar atentos mañana. Me parece que eso va a ser clave. Claro. Si encontramos un redoblar la apuesta, sobre todo por lo que dijo Griesa. Griesa fue muy claro. Sí. No, Argentina no. Y refiriéndose a la presidenta, si ella mañana ratifica, creo que ahí crecen las posibilidades del fantasma del default. Ahora les pregunto a ustedes, ¿qué esperan que mañana diga la presidenta? Yo no espero nada diferente. Pero me parece que la esperar calidad, algo diferente me parece que sería totalmente, pero una la ilusión calidad también. o la intensidad, porque puede salir a lo Galtieri, correcto, si quieran venir que vengan, eso, sí. o quedarse a mitad de camino sin decir lo que quiere escuchar Griesa. Yo no digo que vaya a haber un milagro, sí, claro. Pero a mí lo que me preocuparía es que profundice mucho más. La cosa. Porque ahí rompes cualquier posibilidad. Lo único que podría salvar es decir, bueno, vamos a mandar gente a ver cómo implementamos la ejecución de este fallo. Nada, en principio, Capitanicho dijo que eso no va a ocurrir, ¿no? Eso me importa bastante poco, porque esta gente dice que no cobra las tarjetas de crédito y a los 3 días dice que te la cobran. Así que puede ser que haya se lo dicho puedes eso, decir también. Se hablaba de malestar de la presidenta y que finalmente el lunes estén viajando. Claro, bien.
Beto Valdés, Miguel Ángel Boyano, gracias por como siempre. Y bueno, evidentemente lo veo enojado a Miguel, como hacía rato que no veía, siempre es muy tranquilo. Sí. Hoy parece panelista de esos programas. De intratable, está para intratable. Sí, exactamente. Muchísimas gracias por acompañarnos.